Bueno, vamos a explicar lo que es la minería de datos, o en inglés mejor conocido como el data mining. Entonces, esto de minería de datos va muy relacionado a, a lo físico, a lo que conocemos como minería de datos, que es encontrar, bueno, primeramente minería, que es encontrar minerales en lo más profundo de algún cerro, como aquí en la comarca lagunera, que están tumbando el cerro, están sacando mineral, están sacando mármol. De lo más profundo del cerro están extrayendo los minerales. Entonces ahora este conocimiento vamos a pasarlo a minería de datos. La minería de datos, se encarga de encontrar, como aquí lo tenemos, de buscar en las profundidades de las bases de datos, como los almacenes de datos, como se mostrará a continuación, el Data Warehouse. El Data Warehouse es una base de datos que extrae datos de muchas bases de datos. Entonces, año con año las empresas van obteniendo más y más datos y el Data Warehouse se hace mucho mayor, se adquiere muchos datos. Bueno, ahora tenemos los elementos del Data Mining. Yo como programador, utilizo muchas veces SQL en las bases de datos para la selección y procesamiento de los datos, que es nuestro elemento aquí principal. Yo me encargo como programador de hacer un select que me filtre los datos y me busque el dato que yo quiero. Selección y procesamiento de los datos, eso es de lo que se encarga, de filtrarme los datos. Esta parte, como lo es la minería, se encarga de empezar a la búsqueda del dato. Entonces, como segundo elemento tenemos, permítame tantito, selección, selección de variables. La selección de variables. Entonces, nosotros tenemos que tener un dato a filtrar, que es nuestro dato variable. Nosotros suponemos en muchas ocasiones el dato que queremos. Entonces, ponemos una variable X para que nos busque un dato, un registro. Entonces, esta variable debe ser lo más concisa posible, si se podría decir, o lo más exacta, con la finalidad de que nos ayude a filtrar. Muchas veces los registros tienen diferentes campos. Estos campos, este, si nosotros agarramos uno que no nos filtre como queremos, vamos a batallar. Tenemos que conseguir también el campo que queremos filtrar para que se nos sea de más facilidad lo que es el filtrado. Tenemos la extracción de conocimientos. Una vez que ya tenemos el dato y suponemos que es el que estamos buscando, pues hay que extraer de la base de datos y pues ya interpretarlo nosotros. Entonces tenemos como último punto la interpretación y evaluación, que es lo que les comentaba. Una vez que ya tenemos el dato que queremos y sabemos qué es, hay que interpretar y evaluar, porque no sabemos todavía si el dato es el que queremos o no. Para esto tenemos que hacer una serie de pasos de comprobación, campo por campo, dato por dato, para que tengamos nosotros de antemano la seguridad de que es el dato que estamos buscando. Entonces, por esta parte sería, bueno, ahora tenemos los elementos del data mining. Yo como programador, utilizo muchas veces SQL en las bases de datos para la selección y procesamiento de los datos, que es nuestro elemento aquí principal. Yo me encargo como programador de hacer un select que me filtre los datos y me busque el dato que yo quiero. Selección y procesamiento de los datos, eso es de lo que se encarga, de filtrarme los datos. Esta parte, como lo es la minería, se encarga de empezar a la búsqueda del dato. Entonces, como segundo elemento tenemos, permítame tantito, selección, selección de variables. La selección de variables.
Entonces nosotros tenemos que tener un dato a filtrar, que es nuestro dato variable. Nosotros suponemos en muchas ocasiones el dato que queremos. Entonces ponemos una variable X para que nos busque un dato, un registro. Entonces esta variable debe ser lo más concisa posible, si se podría decir, o lo más exacta, con la finalidad de que nos ayude a filtrar. Muchas veces los registros tienen diferentes campos. Estos campos, si nosotros agarramos uno que no nos filtre como queremos, vamos a batallar. Tenemos que conseguir también el campo que queremos filtrar para que se nos sea de más facilidad lo que es el filtrado. Tenemos la extracción de conocimientos. Una vez que ya tenemos el dato y suponemos que es el que estamos buscando, pues hay que extraer de la base de datos y pues ya interpretarlo nosotros. Entonces tenemos como último punto la interpretación y evaluación, que es lo que les comentaba. Una vez que ya tenemos el dato que queremos y sabemos qué es, hay que interpretar y evaluar, porque no sabemos todavía si el dato es el que queremos o no. Para esto tenemos que hacer una serie de pasos de comprobación, campo por campo, dato por dato, para que tengamos nosotros de antemano la seguridad de que es el dato que estamos buscando. Game.